¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Osvaldo Yair Olvera. Soy estudiante del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro, y yo les voy a hablar acerca del consumo de drogas en México y su relación con la estadística. Como introducción, en México el consumo de drogas se ha convertido en un problema social y de salud pública cada vez más visible. Aunque a veces creemos que es un tema lejano, las cifras muestran una realidad preocupante que afecta tanto a jóvenes como a adultos y que tiene impacto económico, familiar y laboral. Yo sé que este problema es mundial, o sea, no solamente se vive aquí en México, sino en todos los países del mundo. Ahorita vamos a hacer simplemente un énfasis en México y vamos a ver cómo está actualmente. Entonces tenemos que el consumo de estimulantes como metanfetaminas o éxtasis creció tanto que hoy representa casi la mitad de los casos tratados en el centro de rehabilitación, con un 46%, superando incluso al alcohol con 25% y a la marihuana con un 13%. Además, estudios nacionales han mostrado que los hombres consumen más drogas ilegales que las mujeres, teniendo un 13% contra un simple 3% por parte de las mujeres. Y hay regiones con más incidencia como el occidente y el centro sur del país. En adolescentes, México aún tiene menor consumo que en Estados Unidos, pero la tendencia va en aumento. Y esto yo creo que lo podemos ver todos los días. No tenemos que ir a algún barrio que nosotros creamos que es peligroso o salir a las calles. Simplemente en cualquier lado lo vemos. Salimos hasta en la propia escuela. Tal vez no lo vemos dentro de, pero simplemente salimos y podemos ver que muchos... Anteriormente se consideraba más que los hombres, pero ahorita podemos ver que ya también las mujeres, como dice la estadística, van en aumento. Entonces ya es algo parejo. Ya no podemos decir que son más hombres que mujeres, porque la realidad es que puede ser que sí, pero solo es cuestión de tiempo para que ya sea pues casi el 50-50. Porque pues lo vemos todos los días. Entonces pues realmente es algo preocupante. Preocupante en el aspecto de que esto tiene muy, muy malas consecuencias, que es las que vamos a ver a continuación. Este problema tiene efectos muy reales, como pérdida de productividad laboral. ¿Por qué? Porque muchas drogas, algunos piensan que si las consumen, van a tener más energía. Y tal vez en cierto punto es cierto. Sí, por experiencia propia he visto que muchas personas que la han consumido, sí tienen más energía. Pero, pues si lo pensamos a futuro, pues realmente la energía va a ir disminuyendo y van a depender de dicha droga. También tenemos aumento de gastos en la salud pública. ¿Por qué? Porque al haber más personas que consumen estas drogas, pues estas generan más enfermedades. Entonces, pues también ahí hay aumento en gastos en salud pública. Conflictos familiares y escolares. Muchas veces hemos visto, tal vez no propios, sino de algún conocido, o hemos visto en la tele que por causa de drogas se han habido muertes, han habido pleitos, han perdido sus casas, todo lo que han tenido, todo su patrimonio. Y escolares también, como lo mencioné, yo en lo personal he visto como conocidos, amigos o simplemente personas que estudian donde yo, los hemos visto. Entonces pues es algo que ya está en todas partes. Y también el riesgo de adicciones y sobredosis, aunque el país no tiene registros completos sobre muertes por drogas. Pero pues como se menciona y como le he venido diciendo, es algo que va en aumento. ¿Y qué relación tenemos con la estadística, en este caso con el ANOVA? Podríamos realizar si existen diferencias significativas entre distintos grupos de la población respecto al consumo de drogas. Recordemos que una ANOVA sirve para comparar tres o más medias y ver si realmente difieren entre sí. Por ejemplo, podríamos plantear una pregunta como: ¿el consumo promedio de drogas varía entre las regiones norte, centro y sur de México? O incluso, ¿el nivel de consumo difiere entre los hombres, mujeres y adolescentes? Esto lo podemos saber con ANOVA, lo podemos analizar los datos, determinar si las diferencias entre grupos son estadísticamente significativas
o si solo parecen distintas por casualidad. Aquí tenemos el ejemplo de dichas preguntas. 3 grupos de jóvenes del norte, del centro y del sur respondieron a cuántas veces han probado alguna droga en su vida. Y los resultados en promedio de estos fueron que el norte 4 veces, el centro 2 veces y el sur 6 veces. Al aplicar el ANOVA, encontramos que la diferencia entre regiones sí es significativa. Esto nos indicaría que en ciertas zonas del país el riesgo de consumo es más alto y que las estrategias de prevención deberían enfocarse de forma diferenciada. Y pues sí, obviamente, como la muestra la estadística, no va a ser lo mismo aplicar cierto método en el sur que en el norte, que es donde pues tenemos como más diferencia, o del centro con el sur. Entonces, sí tenemos que emplear métodos diferentes para cada zona. Si bien los métodos son parecidos o están relacionados, pues yo creo que sí, todos tienen una causa raíz diferente. Entonces tendríamos que analizar qué es esa causa raíz. Y como una conclusión y más, no como conclusión, sino como una reflexión, tenemos que las drogas no solo destruyen vidas, también afectan a familias, empresas y comunidades. Pero los datos y la estadística nos dan una herramienta poderosa: entender el problema con evidencia para poder actuar de forma más efectiva. Como futuros ingenieros e incluso como futuros ingenieros financieros, usar herramientas como ANOVA nos permite analizar fenómenos sociales y económicos con un enfoque técnico, pero también humano. Como lo menciono, esto es más que nada para hacer conciencia que las drogas pues son malas. Realmente sí hay algunas que sirven como medicamento, pero como lo hemos visto y como se ha estudiado, es muy poco el porcentaje de dichas drogas del que se ocupa comparado con el que las personas lo consumen. Entonces, pues sí es un tema muy extenso, muy importante, que yo creo que todas las personas deberíamos ponernos a pensar, y si conocemos o conocen a alguna persona que enfrente dicha situación, pues tratar de ayudarlo, ¿no? Y pues de mi parte es todo y muchas gracias.